Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bien, bien, ¿cómo la pasaron esta semana? Con la familia, con los amigos, disfrutando este tiempo hermoso, esta celebración tan hermosa que es la celebración de Acción de Gracias. Digo yo que es una de las celebraciones más bonitas que yo he conocido, incluso más que la Navidad. A mí la Navidad me parece muy hermosa por todo, y por lo que significa y todo, pero el Día de Acción de Gracias me parece que es una celebración hermosa que, aunque se haga solo un día para la sociedad, obviamente nosotros como cristianos pues damos gracias todo el tiempo al Señor, pero es un día en el que nosotros aprovechamos para, con toda la intención, poder también compartir un mensaje de gratitud con nuestras familias, con nuestros amigos con los que celebramos. Entonces, qué bueno que ustedes pudieron celebrarlo en familia, pudieron disfrutar, los que así lo hicieron, los que no, pues igual Dios tiene un plan y un propósito con cada uno de ustedes, ¿no? Y gracias a todos los que participaron también la semana pasada en nuestra cena de Acción de Gracias. Fue un tiempo muy hermoso, maravilloso, muchísima comida, muchísima gente, todo muy rico. Gracias a todos los que pudieron estar y que el Señor les siga bendiciendo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque eres bueno y eres bueno en gran manera. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder estar en este lugar, para adorarte, para exaltarte, para glorificar tu santo nombre. Gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades, de los problemas, de las adversidades o de cualquier situación por la que estemos pasando, tú nos has regalado, nos has concedido el don de la vida para que esta mañana nosotros podamos estar en este lugar agradeciendo por todas tus bendiciones, Señor. Gracias también te damos por aquellos hermanos y hermanas en diferentes lugares del mundo que no pueden hacerlo y damos gracias es porque nos permites a nosotros orar por ellos para que seas tú fortaleciendo su fe, para que seas tú animándoles a todos y cada uno de ellos. Muchos de ellos están escondiéndose, muchos de ellos están siendo perseguidos, algunos incluso están en la cárcel por predicar el Evangelio, Señor. Nosotros oramos por cada uno de ellos, para que los fortalezca, los guarde, los proteja, sobre todo para que cumplas tu plan y tu propósito con cada uno de ellos y que el Evangelio siga extendiéndose, que la palabra de Dios siga corriendo y sea glorificada. Y oramos por eso, Señor. Y en esta mañana también queremos agradecerte por nuestros hermanos que han estado de cumpleaños esta semana pasada. Te pedimos que los bendigas con toda bendición de lo alto, por el hermano Juan Chavarría y por Rebeca Davis y aquellos que no tengo aquí en mi lista, pero estuvieron de cumpleaños esta semana. Tú los conoces, yo te pido una bendición especial para todos y cada uno de ellos, Señor. Como siempre oramos, que ellos cada día se enamoren más de ti, que ellos puedan vivir su día a día, Señor, siendo obedientes a tu palabra y cumpliendo el propósito por el cual tú les has creado y les has puesto en esta tierra. Te pedimos una bendición especial para ellos y para sus familias, Padre. También oramos por todos nuestros hermanos y amigos, familiares que están pasando por un tiempo de enfermedad. Tú conoces la necesidad de todos y cada uno de ellos. Oramos por la hermana Águeda, Señor, oramos por la hermana Anita López, por el hermano Jorge, oramos por la hermana Muñoz, oramos, Señor, por tantos hermanos que han estado pasando por un tiempo de enfermedad. Tú los conoces, Señor, a todos y cada uno de ellos. Oramos por el hermano Moisés, oramos por la hermana Alicia, Señor. Es una larga lista, Señor, pero sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Sabemos, Padre, que tú estás operando en cada uno de ellos una bendición muy grande, Señor. Te pedimos para que los fortalezcas, para que en este tiempo que ellos han pasado de enfermedad, de alguna situación difícil en su cuerpo, pues que tú los fortalezcas, Señor, y que ellos puedan ver tu mano poderosa obrando en cada uno de ellos, que se cumpla tu propósito, aún en medio de la enfermedad, como aprendíamos hace 8 días. Te damos gracias por todo ello, Señor, porque en esos tiempos es cuando vemos tu mano poderosa obrando y cuando nuestro corazón, Señor, se inclina con más fuerza delante de ti. Por eso nosotros como iglesia, nuestro papel, nuestra responsabilidad es orar por aquellos que están pasando por ese tiempo de enfermedad, de dolor en sus cuerpos, para que los animes, los fortalezcas y que se haga tu voluntad. Sabemos que tú los puedes sanar, porque tú eres un Dios de milagros, tú eres un Dios sanador, pero que seas tú obrando en cada uno de ellos tu plan perfecto. Te alabamos, Señor, en esta mañana, Señor, y queremos hacerlo con gratitud, Señor, a través de estos himnos que hoy traemos, Señor, para glorificar y exaltar tu santo nombre. En nombre de Cristo Jesús. Amén.
Hermanos, yo no sé si usted alguna vez ha estado, ¿quiénes de ustedes han ido a desiertos? ¿A cuál desierto ha sido? El de Arizona. El de Arizona. ¿Alguien ha ido a otro desierto? ¿Al del Sahara? ¿Quién ha ido por allá? Pero han ido a desiertos. Bueno, generalmente en los desiertos, por lo menos durante el día, hace mucho calor. Y cuando uno está haciendo esas largas caminatas en un lugar tan caluroso, aunque yo creo que todos los que vivimos en el valle podemos decir que vivimos en un desierto, ¿cierto? Pero hay días en los que uno está camine y camine, o está de paseo, o sale, y llega un momento en el que ya a uno la boca la siente como una esponja, y va uno y busca y no encuentra agua. ¡Ay, se nos olvidó el agua! ¡Ay, Dios mío! Mis hijos no toman sino agua, y a veces se nos olvida sacarles agua y estamos en la calle y qué lío, ¿no? Buscando una botellita de agua para ellos. Imagínense un animalito que esté en medio del desierto, que esté bien sediento, que no haya ni siquiera una fuentecita, un arroyo. Si uno se desespera, si uno se angustia, uno que tiene tiene un poco más de sentidos desarrollados que el animalito, aunque a veces son más inteligentes los animales que uno. Pero si uno se desespera y se afecta, ¿cómo serán ellos? ¿Cómo será la angustia? Y la angustia de uno de esos animalitos, que es el ciervo, ¿sí? La expone el salmista en el Salmo 42. Yo creo que alguna vez, no sé si usted ha escuchado esa canción, una canción muy antigua que es como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Esa canción es hermosísima y habla del Salmo 42, que es el salmo que vamos a estudiar esta mañana. Quiero hacer la lectura del Salmo 42, si usted me quiere seguir ahí en su Biblia. Salmo 42, lo voy a leer como está escrito. Recordemos que los títulos no son inspirados, los títulos se agregaron después en todo este proceso de estructuración del libro como tal, de la Biblia. Pero el título que tiene por lo menos en la Reina Valera del 60 es Mi alma tiene sed de Dios. Y hay algo a continuación, dice, al músico principal, masquil de los hijos de Coré. Luego les explico qué es eso. Ahora sí leamos el Salmo. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordé por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Y por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Yo he titulado esta enseñanza diferente a como está el título en el Salmo, porque encontré esta expresión un poco más emocionante, y es espera en Dios. Salmo 42 y también partes del Salmo 43 que vamos a leer despuesito, ¿no? Pero el Salmo 42 y Salmo 43.
Este salmo, al parecer, no fue un salmo de David. Según algunos estudiosos, según algunos comentaristas, parece que no era un salmo de David, un salmo que cantó, interpretó David, pero existe una fuerte sospecha que aunque este salmo fue cantado por los hijos de Coré, sí fue compuesto por el salmista David para ellos, por algunas referencias que hay dentro del mismo salmo. Para comenzar, el salmo dice, después del título, dice, y esto sí está en los escritos originales, esta parte dice, al músico principal, masquil o masquil de los hijos de Coré. Ahora, vamos a descifrar primero esto para comprender a plenitud, o por lo menos tratar de comprender el Salmo y su mensaje para nosotros. Y es importante que nosotros, aún desde esa primera frase, nosotros podamos entender un poquitico de qué está hablando allí el salmista. Todo comienza con los hijos de Coré. O sea, antes del versículo 1, en ese subtítulo que realmente sí está incluido en los escritos originales, comienza con los hijos de Coré. Y vamos a leer un poco de la historia breve de quién era Coré y los hijos de Coré. Yo quiero remitirme, se llamaba Ishar. ¿Ustedes quieren hacerlo todo? Cuando Moisés oyó esto, se tiró de cara al suelo y les dijo a Coré y a su grupo: ustedes, descendientes de Leví, son los que me tienen harto. Vengan mañana temprano con su brasero para quemar incienso y pónganlo delante de Dios. Entonces Dios elegirá a los que Él quiere que le sirvan en el santuario, rebelando contra Aarón, sino contra Dios. Luego Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram, pero ellos le respondieron: no iremos. Bastante daño nos has hecho, dicen ellos, ¿no? Bastante daño nos hacemos y te sigamos. ¿Crees que estamos ciegos? ¿No que nos estamos muriendo de hambre? Que en los supermercados no hay nada para comer, que estas vitrinas están vacías. Cuando ellos llegan acá, se sorprenden de que no era cierto. Bueno, ya hablé de más. Miren, entonces, estos hombres salen de Egipto y quejándose con Moisés, diciéndole: no, es que nosotros ya estábamos bien y usted no está. Y entonces lo que ellos encuentran la manera de rebelarse contra Aarón y contra Moisés. Pero miren, hermanos, miren pues qué cosa tan chistosa. Es que Dios es tiene muy buen humor. Hay que leer la Biblia con entendimiento para que uno encuentre el chiste. Salen millones, se juntan 250, que ante millones, ¿qué son? 3 gatos ahí, hablando y peleando y quejándose. 3 gatos. Y van y se quejan con Moisés. Entonces van y dicen: no, es que muchos, pensamos, ¿muchos cuántos? 250 frente a millones, ¿muchos cuántos? Porque es que eso pasa. No es que hay muchos que no están de acuerdo con lo que está haciendo el presidente, muchos no están de acuerdo con lo que está haciendo el gerente de la compañía, y va usted, mire, y esos muchos son 2 o 3 inconformes que siempre llevan toda la vida ahí amargados. Entonces Moisés no les hace caso. Moisés: no pasa nada, mire, resolvemos esto por la que es. Mañana vienen, nos presentamos, ustedes y nosotros, delante del Señor, y pues que Él decida quién es quién, punto. Al otro día fueron, no sé si usted conozca la historia, fueron los 3 gatos allá a presentarse, a pelearle a Moisés y a Aarón, y pues el Señor hace lo que hizo, maravilloso. Yo no les voy a contar toda la historia, léanla, no sean perezosos, lean la Biblia. Van a saltar hasta Números capítulo 26, lean todos esos 10 capítulos más, de 16 al 26, mire, capítulo 26, versículo 10 y 11, yo les voy a contar el fin de la historia, voy a espoliar, pero pues ni modo, lleguen ustedes a ver cómo llegaron hasta acá. Números 26, 10 y 11, Números 26, 10 y 11. Miren, estaban todos ahí delante del Señor. Señor, ¿quién es quién? ¿A quién respaldas tú? Y el Señor respondió de esta manera: y la tierra abrió su boca
y los tragó a ellos, a los 3 gatos, y a Coré, los hijos de los del templo nombrados por David. Estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová, después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo, edificó la casa de Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Estos pues con sus hijos ayudaban. De los hijos de Coat, el cantor Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel. Ahora me salto al versículo 37. Hijo de Tahat, hijo de Asir, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, hijo de Israel. Recuerden que van de abajo hacia arriba. Entonces ahí están los hijos de Coré. Los había Dios elegido para que ellos fueran cantores en el templo, ¿no? Pasémonos unos cuantos capítulos más adelante, segundo de Crónicas, capítulo 20, versículo 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Ok, entonces ahora ya entendemos un poco esa inscripción del Salmo 42. Cuando dice masquil de los hijos de Coré. Esa inscripción del Salmo que dice masquil o masquil de los hijos de Coré, masquil, la palabra masquil significa que este era un salmo de instrucción, un salmo de aprendizaje, un salmo de enseñanza. Ahora, recordemos que Coré fue el promotor de una rebelión durante el periodo de esa travesía de los israelitas por el desierto, como lo acabamos de leer. Pero Dios lo ajustició a causa de la rebelión que él había promovido contra la autoridad de Moisés y de Aarón. Pero ese castigo no cayó sobre sus hijos. Y lo vemos ahí en el libro de Números 26. Vimos que Dios dejó bien en claro que los hijos de Coré no murieron bajo este juicio de Dios, sino que continuaron al servicio de Dios. Entonces los hijos de Coré, aún con la historia que les precedía, fueron tenidos en cuenta por el Señor, para que David los usara en la alabanza en el templo. Ahora, sea quien sea el autor del Salmo, si realmente sí fue David, que yo en lo personal creo que sí, pero sea quien sea, si fue directamente David o uno de los hijos de Coré, hay 3 elementos que nos presenta este Salmo y el salmista sobre las emociones que él tenía en este momento, en esta etapa de su vida y de la historia. La primera, sed de la presencia de Dios. La segunda, recuerdo de la presencia de Dios. Y la tercera, esperanza en la presencia de Dios. Cuando hablamos de sed en la presencia de Dios, leemos los primeros versículos. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré? Y me presentaré delante de Dios. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y me acuerdo de estas cosas, y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud, y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y luego un versículo impactante. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Uno de los comentarios que miré, comentario bíblico mundo hispano, al respecto de este salmo, dice lo siguiente. El salmista aparentemente está desterrado y se siente alejado de Dios. Está en un lugar montañoso y seco, al este del Jordán, la parte norte, y compara su ansia o su deseo por la comunión con Dios con lo que siente el venado cuando no puede encontrar agua en el desierto. Y esta manera tan sincera e intensa de expresar su anhelo de mayor comunión con Dios solo se puede seguir de una persona de fe profunda en Dios. Porque es comparar esa sed de Dios con la sed angustiante, desesperante de un animalito buscando una fuente de agua.
de la misma manera. Si nosotros tenemos en cuenta esta postura y que el salmista está enfrentando una época o un momento en su vida de aflicción, está alejado de la casa de Dios en la que él estaba acostumbrado a permanecer, entonces vamos a poder entender sus palabras. Cuando nosotros migramos, cuando nosotros salimos de nuestra tierra, nuestro terruño, voluntaria o involuntariamente, pasamos por momentos así. Pasamos por momentos en los que anhelamos o deseamos regresar a esa casa, o añoramos en la casa de nuestros padres o de nuestros abuelos, donde sentíamos ese calor de familia, de hogar. Más cuando esta persona ha sido desterrada por muchas circunstancias adversas, entonces su angustia era mayor. Ahora esta alegoría del salmista, del siervo buscando el agua, es muy impactante, es muy diciente para todos aquellos que en algún momento entonaban este salmo, estando alejados de Jerusalén, o estando lejos del templo, porque ellos conocían esa situación. Ellos podían ver a los animalitos perdidos en las montañas o en los desiertos buscando esas corrientes de agua y bramando, emitiendo ese gemido desesperado por encontrar esas corrientes de aguas para sobrevivir, para no morir. Y ese mismo desespero estaba experimentando el salmista cuando compuso este Salmo 42, reconociendo que esas corrientes de agua eran la presencia misma de Dios que estaba en el templo. Entendamos algo, recordemos algo, que para ese momento de la historia de Israel, Dios moraba en el tabernáculo, Dios moraba en el templo, la presencia misma de Dios moraba allí. Entonces, si ellos no estaban allí, ellos se sentían lejos de la presencia de Dios. Por eso, la importancia que el templo o el tabernáculo tenía para el pueblo de Israel. Y el salmista, según lo expresa aquí en este Salmo 42, él brama, él clama por Dios. Su alma está en tribulación y no alcanza a encontrar esa paz, ni siquiera en la presencia de Dios, que percibe muy distante de él, porque él sabe que Dios está con él en este principio del Salmo, porque vamos a ver este Salmo cómo va cambiando las emociones, cómo va brincando de una emoción a otra. Pero en el principio, en estos primeros versículos, él tiene algo de conciencia de que sí, la presencia de Dios sí está ahí también con él, donde él está, pero como sea, él está anhelando estar allá en el templo. Él está anhelando estar allá, alabando y guiando al pueblo en esa adoración al Señor. Quizás usted sepa, quizás nosotros sepamos de lo que está hablando el salmista. Son esos momentos donde la vida parece haber perdido todo el color. No encontramos el sentido. Nos sentimos agobiados, abandonados, y vamos en busca de Dios como agua en un desierto. Yo no sé si usted ha pasado por esos momentos. Y qué bueno que haya pasado, que esté pasando por esos momentos, porque eso nos ayuda a entender y a comprender mucho más el valor de la presencia de Dios. El ser humano podrá olvidarse de Dios durante gran parte de su vida, porque es casi la experiencia de millones. Pero tarde o temprano, en algún momento de su existencia, él debe reconocer que hay huecos, que hay vacíos en su vida que solo Dios puede llenar. Y cuando estamos hablando de esto de la sed, hay una sed que solo Dios puede saciar. Y en ese instante también nos sentimos como ese siervo, sedientos, dispuestos a ir donde sea necesario para saciar esa sed mortal que está acabando con nosotros. Y entonces ahí que vamos a encontrar a Dios con sus brazos abiertos, siendo Él mismo esa fuente de agua viva. Ahora, en este tiempo en el que vivimos, usted y yo, bajo el nuevo pacto, en la gracia de Cristo, ahora nosotros somos el templo, donde Dios habita. Y nuestra sed debe ser de su presencia cada día y de su palabra, que para nosotros es el agua de vida. Porque ahora usted y yo no necesitamos ir a un templo para adorar o encontrar la presencia de Dios, porque ahora la presencia de Dios habita en cada uno de nosotros por el poder de su Espíritu Santo.
Dice Primera de Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esto es una gran noticia, hermanos. Es una gran noticia. Por eso yo les digo una que otra vez, ¿quiénes vinieron a buscar a Dios? No, aquí no venimos a buscar a Dios los domingos. A Dios ya lo tenemos en nosotros. Aquí venimos a encontrarnos con el resto de familia para juntos adorar y exaltar al Dios que habita en cada uno de nosotros. Pero ¿saben que hay cristianos que así viven? O sea, viven buscando a Dios solamente el domingo en la iglesia, porque el resto de semana son vacaciones espirituales. Viviendo la vida loca, como diría algún cantante por ahí. No, hermanos, el cristianismo se vive 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y eso es lo maravilloso de esta noticia, que nos confirma ahí en 1 de Corintios el apóstol Pablo. Ya la presencia de Dios habita en cada uno de nosotros por su Espíritu Santo. Ahora, volviendo un poco a la historia del salmista, lo más difícil ante estas situaciones es el cuestionamiento que hacían los enemigos del salmista por todo lo que él estaba pasando. Cuando le preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Y dónde está tu Dios? Porque ellos lo hacían en ese tono burlón, los enemigos del pueblo de Israel, viendo a los israelitas sufrir porque están lejos del templo, del tabernáculo, y entonces los cuestionan, ¿y dónde está tu Dios? Pensando que ellos en su mente limitada, ellos pensaban que Dios solamente habitaba allá, sin saber que Dios es el creador de todo el universo. Pero nosotros siempre enfrentamos ese tipo de juicios de otros, al ver nuestras vidas pasando por pruebas. Yo creo que nos ha pasado. Por eso es ahí donde nosotros más debemos fortalecernos en las promesas de la palabra de Dios. Donde nosotros debemos entender que Dios está al control. Usted tiene conflictos familiares, usted tiene depresión, usted tiene muchos problemas. Eso es lo que está viendo usted y las personas que están a su alrededor en este mundo natural. Pero en el mundo sobrenatural las cosas están sucediendo a la inversa. Recordemos la historia de José en Génesis 38, 39, 37, por ahí en esos capítulos. Sus hermanos les dan a unos mercaderes, luego esos mercaderes se lo llevan a Egipto, lo venden como lo meten a la cárcel, y luego está en la cárcel, y luego algunos que conoció ahí le prometen que lo van a sacar si salen, y luego lo dejan olvidado, y pasan años y José ahí, de mal en peor. En el plano natural él iba de mal en peor, pero en el plano sobrenatural, ¿qué dice la Biblia todo el tiempo? Dice, y Dios estaba con José, y Dios estaba con José. Entonces no importa lo que usted o los demás puedan ver que está pasando en su vida, lo que importa es la historia que Dios está escribiendo en el plano sobrenatural. Eso es lo que importa. Dios está con nosotros, Él tiene el control. Y cuando te digan, ¿dónde está tu Dios? Él está donde tiene que estar, en su santo templo. Pero miren, a pesar de todo, el salmista se responde a sí mismo, ahí en el versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? O sea, después de que trae toda esta confrontación a su alma, él mismo se responde. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él mismo se está respondiendo. ¿Por qué? ¿Por qué me siento así? Espero en Dios. Es que nos cuesta esperar. Esa palabra no nos gusta, la queremos sacar de nuestro vocabulario. No nos gusta esperar, pero hay que esperar. Lo más hermoso de la creación viene después de la espera. Y si no, díganlo mamás, que esperan 9 meses para ver esa criaturita, y nosotros también. ¿Sí? Segundo, el primero es sed de la presencia de Dios. Segundo, recuerdo de la presencia de Dios. Entonces en la primera parte, en los primeros versículos, el salmista expresa esa sed de la presencia de Dios, ese deseo profundo de estar otra vez en la presencia. Y también nos está nosotros haciendo un llamado a sentir esa misma sed de la presencia de Dios, recordando que Él habita en cada uno de nosotros. ¿Sí? Segundo, recuerdo de la presencia de Dios. Del versículo 6 al versículo 11, Él está presentando
como un recuerdo de todo lo que él experimentaba en la presencia de Dios, de todo lo que está viviendo en ese momento, de todo lo que está pasando, no solamente en sus emociones, sino también en su cuerpo, en su físico. Y el salmista continúa expresando su aflicción en esta segunda etapa. Pero él recuerda con esperanza su tiempo en la presencia de Dios en el templo. Y ahí encuentra él el aliento y la esperanza para ser fortalecido en ese tiempo de angustia. Él reconoce que lo que ahora vive y todo lo que está viviendo en su día a día, lo único que hacen es recordarle la presencia de Dios. Que ahora él, ya reflexionando un poco más, entiende que sí, está allí donde él está. Que la presencia de Dios también está allí con él. Y a pesar de todo lo que está viviendo, él siente al mismo tiempo el distanciamiento y la cercanía. Ahí están pasando muchas cosas en las emociones. Es una montaña de emociones. Al ver lo que hay a su alrededor, al escuchar una vez más las preguntas de aquellos que le dicen, ¿y dónde está tu Dios? Porque la gente no se cansa. La gente necia e ignorante no se cansa de poner el dedo y señalar. No se cansa. Entonces ya uno lo que tiene que hacer es ignorarlos. Ignorarlos. Porque no tienen al Espíritu Santo de Dios. Pero miren, él reconoce que Dios está con él donde quiera que esté. Avanza. En ese clamor él está avanzando. ¿Y saben por qué? Porque él está en contacto con Dios, clamando a Dios, orando a Dios, buscando esa presencia, y esa presencia lo está fortaleciendo a tal punto de ir avanzando progresivamente en lo que él está sintiendo. Él incluso puede comunicarse con Dios y expresarle lo que hay en su corazón. Eso ya es un gran avance. No se siente distante, él ahí siente que ahí mismo él puede hablar con Dios y decirle lo que hay en su corazón. Y eso lo hace sentir a él consolado, aún en medio de la persecución, aún en medio de del destierro que estaba experimentando, que él siente que aunque está alejado de la casa del Señor, aunque recibe burlas y cuestionamientos por su condición actual, Dios está allí escuchándolo. Ahora nosotros, hermanos, igualmente debemos recordar todo el tiempo que la presencia de Dios está en nosotros. Así como lo dijo Moisés en Éxodo 33:14, que dijo, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dios mismo le promete a Moisés esto, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ahora, en esta etapa intermedia del Salmo 42, por segunda vez el salmista se responde a sí mismo, y se responde con más fe que al principio. Ahí en el versículo 11, vuelve y repite, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Segunda vez que lo repite y lo menciona. Entonces, el recuerdo de la presencia de Dios se hace vivo en él, porque le trae esperanza, que es lo que vamos a ver en el tercer punto. Esperanza en la presencia de Dios. Ahora, miramos y hasta aquí llega el Salmo, ¿no? Bueno, y entonces, ay pastor, si va a contar el chisme, cuéntelo completo. A mí no me deje iniciado, porque eso a uno que lo dejen iniciado, ¿no? Como le tocaba a uno ver las novelas antes, que usted veía la novela, allá Rosa Guadalupe, y en ese momento Jorge Armando abre la puerta. Hasta dentro de 8 días usted tenía que esperar qué le dijo José Armando a Rosa Guadalupe. No, ahorita usted se ve esa serie de Netflix, ahí es derecho, le dan las 3 de la mañana viendo todos los episodios de una vez. Ya, eso se llama confesión dinámica, esa risa se llama confesión dinámica. Así somos nosotros, uno ya ve y uno dice, pero ¿para qué voy a esperar otra semana si ahí lo tengo? Para ver el que sigue, porque es que lo enganchan a uno. Bueno, tranquilos hermanos, que Dios es bueno. Por eso miren, démosle gracias a Dios, porque nosotros tenemos la palabra ya completica, ya podemos ver el fin de la historia. Ellos no sabían, porque no lo tenían. Nosotros sí, eso es lo bueno, es que Dios nos ama tanto, hermanos. Nacimos en el tiempo que Dios quería para nosotros. Entonces mire, para conocer el final de la historia, vengan el próximo domingo. ¡Ajá! No, mentiras, vamos a hacerlo rápido. Para conocer el final de la historia, ahora vamos al Salmo 43. No lo leímos al principio, pero avancemos un poquito. Salmo 43.
Como les dije, al parecer estos dos salmos fueron uno al principio. Incluso algunos comentaristas los llaman salmos siameses, ¿no? Porque eran juntos. Y por eso hay una continuación de la historia. ¿Qué dice el Salmo 43, versículos 1 al 5? Dice: júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Miren, otra vez, por eso son salmos. Era un solo salmo. Vuelve y dice, versículo 5 al 43, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Tercera vez que lo menciona el salmista. Y comienza diciendo el Salmo 43, versículo 1, la última etapa, esperanza en la presencia de Dios. Mira lo que comienza diciendo: júzgame, oh Dios. Esa palabra no es que nos guste mucho. Ay, tengo corte, tengo juicio, no nos gusta. Pero el salmista dice: sí, júzgame, júzgame, oh Dios. Era la manera en que todo se iba a resolver. Lo que hizo Moisés y Aarón con Coré y los 3 gatos. Que dijo: júzganos, Señor. Aquí estamos. Eso de juzgar, hermanos, es fuerte. Cuando yo juzgo a alguien, es que él ¿sabe qué pasa en la esfera espiritual? Esto lo aprendí con un pastor en Colombia. Cuando yo digo, es que fulano es esto y fulano es lo otro, y es que él no hace esto, él no hace cuando yo estoy emitiendo un juicio condenatorio contra alguien, le estoy diciendo a Dios: Señor, súbeme a la balanza con él y pésanos. Por eso es mejor quedarnos calladitos. Porque si nos atrevemos a subirnos a la balanza con Dios, vaya y se incline la balanza para otro lado. Entonces mejor deje así, que Dios haga su juicio. Y que Dios haga su juicio más bien. Entonces el salmista repite un tema familiar en los salmos. Él se sentía injustamente acusado. Porque ahí le está: ¿y dónde está tu Dios? ¿Y dónde está tu Dios? Él se sentía injustamente acusado. Y él llevó su pleito. No, él lo llevó al trono de Dios. Al trono de Dios. El salmista conocía la dificultad. No hacen lo malo, sino que también saben cómo encubrirlo con engaño. Y en una situación tan difícil, el salmista hizo lo correcto. Peleó con ellos, se agarró de las mechas. No, clamó a Dios. Clamó a Dios. Entonces ya el salmista ha reconocido que la presencia de Dios está con él todo tiempo, en todo lugar, y su deseo de estar en su casa es un deseo sincero por servir al Dios de Israel. Pero ahora él está más confiado en el cuidado de Dios, y él le expresa su condición actual, su peligro y sus sentimientos, sus emociones. Solamente el verdadero y justo juicio de Dios podría responder a las preguntas del salmista sobre el abandono del Señor o sobre la opresión del enemigo, porque dice: ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por tu opresión? Solamente el juicio divino podía responder esas preguntas y darle el lugar que le correspondía a él. El hecho de estar vagando lo hacía sentir abandonado en el principio del Salmo, pero ahora él puede sentirse más seguro y con la esperanza de la presencia de Dios. A veces, hermanos, las pruebas de la vida nos hacen sentir que todos están en nuestra contra. De todas maneras, lo cierto es que algunas personas, él le pide a Dios que le haga justicia, que le haga justicia. Nunca dudemos que Dios es capaz de cambiar el rumbo de la historia. Lo ha hecho infinitas veces. Por más que se hace vivo en el sentir del salmista, él ahora en esta estrofa cobra sentido para él, y vuelve y lo dice, versículo 5, capítulo 43, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En la traducción del lenguaje actual, este versículo dice: no hay razón para que me inquiete, no hay razón para que me preocupe,
Pondré mi confianza en Dios, mi Salvador, solo a Él alabaré. Eso, hermanos, se tiene que volver un versículo clave para nosotros. Vamos a comenzar un nuevo año, estamos terminando un año, no sé cómo lo estemos terminando, cómo lo vayamos a comenzar, solo Dios sabe todo, pero esto tiene que ser vivo en nosotros. Vivo en nosotros. No hay razón para que me inquiete, no hay razón para que me preocupe. Pondremos nuestra confianza en Dios, nuestro Salvador, y solo a Él alabaremos. Una esperanza que ahora alberga el salmista. Una esperanza que nos ha sido prometida también a nosotros y que debemos descansar en ella. ¿Dónde está esa esperanza? Juan 14, 2 al 4. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Juan 14, 6, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Hermanos, esa es nuestra esperanza. Ay, que está pasando todo lo que está pasando, o yo estoy experimentando lo que estoy esperando. ¿Cuál es el problema, hermanos? Un diagnóstico de una enfermedad terminal, sí, nos afecta en esta carne, y nos duele en esta carne, pero nuestra esperanza no va a ser afectada por esa enfermedad terminal, porque esa esperanza ya ha sido dada por Cristo, el que es verdadero. Eso no va a cambiar por lo que diga un resultado médico. Pase lo que pase, nuestra esperanza no la debemos perder. Y nos tiene que pasar lo mismo el salmista. Pasamos todo el proceso, tenemos esa sed, estamos angustiados, dudamos de la presencia de Dios en nosotros, pero seguimos avanzando hasta que encontremos esa fortaleza en la esperanza de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Verdadera. Esto no es mentira, esto no es cuento de hadas. No, esto es verdad. Y si nosotros lo ponemos en duda, estamos mal. Hay que arrancar de cero otra vez este caminar con Cristo. Por eso es necesario venir a la escuela dominical. Porque nos fortalecemos en la fe y en la esperanza, hermanos, por la palabra de Dios. Concluimos con esto. Recordemos, sed de la presencia de Dios. A ver si todos estamos pasando por ese mismo tránsito. Sed de la presencia de Dios, recuerdo de la presencia de Dios, esperanza en la presencia de Dios. El Señor lo ha hecho antes, el Señor lo seguirá haciendo. Él lo seguirá haciendo. Y este salmo, hermanos, es como una montaña rusa. Nosotros vemos cómo comienza el salmista con una angustia por no estar en la presencia de Dios, en su santo templo, ministrando. Luego puede ver la grandeza y la majestad de la creación a su alrededor y termina entonces reconociendo la presencia de Dios con él donde quiera que esté y con la esperanza de regresar a ministrar delante del Señor en su santo templo. La presencia de Dios está en nosotros por el Espíritu Santo que habita en cada uno de los creyentes. Nuestra adoración no debe estar limitada a un lugar como la congregación cada domingo en la mañana. Debemos adorar todo el tiempo y en todo lugar, porque todo el tiempo estamos en la presencia de Dios. Termino con este versículo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Hermanos, esta palabra es hermosa y maravillosa. Y todo el salmo Dios ha estado sobándonos y sobándonos. Todo el salmo ha estado hablando Dios y nos ha estado sobando. Ahora va a hablar el pastor y no los voy a sobar. Hermanos, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Hermanos, yo les exhorto con amor para que este nuevo año el compromiso sea más fuerte con el Señor. Busquemos al Señor. La Biblia lo dice. Búsquenlo mientras pueda ser hallado. No está hablando solamente a los inconversos, a nosotros, hermanos.
Tenemos por ahora una libertad en este país que la quisieran en otros países comunistas, en otros países donde el evangelio es perseguido. No desperdiciemos esa libertad. Hermanos, nosotros como congregación tenemos espacios para que nos fortalezcamos y crezcamos espiritualmente. Y tenemos espacios también como congregación para que podamos compartir el evangelio. Vamos a comenzar enero con una campaña que se llama ¿Quién es tu uno? Who's your one? Que ya la hemos hecho en otras ocasiones. Es una gran oportunidad para que usted piense en una persona que Dios ponga en su corazón para que pueda venir a escuchar este mensaje de salvación. O una persona que esté apartado del evangelio para que se reconcilie con Dios. Pero todos y cada uno de nosotros necesitamos comprometernos con Dios, no conmigo, hermano. A mí me da un infarto ahorita y ya quedo ya listo y ya me voy y todos descansan. Bueno, descanso yo en paz, obviamente, ¿no? Todos. Pero hermanos, no se trata de mí o de complacerme a mí como pastor o a los diáconos o a los ancianos o al... No, hermano. Es a Dios, es que es para Él a quien trabaja, para quien trabajamos, es a Él a quien servimos. Él nos ha dado a nosotros un regalo maravilloso, compartámoslo, no seamos egoístas. Yo sé que usted tiene mucho trabajo, mucho. Ese trabajo, ¿quién se lo dio? ¿Su compañía? Se lo dio Dios, hermanos. Ojo con eso. Que su trabajo no le quite el tiempo de Dios. Yo sé que usted ora en su casa y usted hace su devocional. Qué bonito, qué lindo. Felicitaciones. Felicitaciones. Pero necesitamos oración comunitaria. Necesitamos congregarnos a orar también acá. Y tenemos tiempos de sábados de 8 a 9. Ay, pastor, yo trabajo de lunes a viernes y el domingo vengo a la iglesia. Yo también, hermano. Y tengo niños también, y me canso también. Nos cansamos. Jesucristo no se cansó en la cruz. Y hacía frío. Y llovió. No se cansó de ir a la cruz. Es un poquito nomás. Un poquito que nosotros vayamos a esa milla extra. Y que busquemos pasar más tiempo como comunidad. Miércoles 7 a 8 tenemos aquí también tiempo de oración y de crecimiento espiritual, más las otras reuniones que ya vieron en el video. Propongámonos, hermanos, un poquito más. No seamos mezquinos con el tiempo para Dios, porque Él nos está dando la vida entera. Y eso se los digo, por eso se los digo yo como pastor. ¿Sí? Que nosotros demos una milla extra porque necesitamos ser más intencionales y empiece a orar por personas, empiece a clamar por personas. Eso ya de ir a hacer campañas a los parques y a bulla y todo eso ya no es funcional, porque nosotros tenemos a nuestro lado y a través de las redes sociales mucha gente con las que estamos compartiendo. ¿Cuántas personas tiene usted a su alrededor? Amigos, compañeros de trabajo, familiares. Uno, hermano, uno para el 2024, para el Señor, no para usted ni para mí ni para llenar las arcas de nadie, para el Señor, porque es nuestra responsabilidad. Mateo 28, 19 y 20, y si no, entonces, ¿qué estamos haciendo? Y de hacer discípulos. Ya, hermanos, terminemos porque me emociono mucho ya hablar. Yo los amo, hermanos, mucho, ustedes no se alcanzan a imaginar, con todo lo difícil que sea el servir al Señor. Pero el Señor nos fortalece cada día y para ustedes también hay mucha misericordia de parte de Dios y tenemos que unirnos en esa misión. Es una misión en la que todos nos tenemos que unir. Somos diferentes en muchas áreas, pero nos une un mismo Padre. Somos hermanos. Los que tienen muchos hermanos saben que hay pleitos con los hermanos y todo, y entre nosotros igual, no pasa nada. Hoy nos mechoneamos, mañana nos abrazamos, nos besamos, así pasan los hermanos. Mis hijos se la pasan en eso. Pero somos hermanos, por siempre, unidos por la sangre de Cristo. Entonces, a trabajar unidos, hermanos, para la gloria del Señor. Amén, oremos. Padre, te damos gracias en esta hora, porque eres bueno, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por este salmo tan maravilloso y tan impactante, Señor, porque sí, a veces en nuestra vida nos hemos sentido de esa manera como se sintió el salmista, con esa sed de ti, de tu presencia, de tu palabra, con esa sed de ti. Pero también hemos tenido momentos en nuestra vida donde decimos, no, ya estamos abandonados, Dios ya se olvidó de nosotros, ya no hay salida para mí, todo está en mi contra, todos los problemas que tengo cada día se hacen más grandes. Pero Señor, permítenos como a Yesi, el siervo de Eliseo, que se le abran sus ojos y que él pueda entender y ver el mundo espiritual, igual que nosotros podamos entender y ver ese mundo espiritual
y ver que tú estás obrando, que tú tienes el control de todas las cosas, Señor, y que hay una esperanza que no nos va a ser arrebatada. No nos va a ser arrebatada, y que es la esperanza que tú nos has dado, Señor, de que vamos a estar en tu presencia eternamente disfrutando contigo. Gracias, Señor, porque eso es lo que nos alienta y lo que nos anima a seguir adelante. Permítenos, Señor, permítenos a cada uno de nosotros superar toda esta montaña rusa de emociones que tenemos en nuestra vida y seguir avanzando en el cumplimiento de esa gran comisión. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas, por estar aquí, porque han estado atentos a tu palabra en esta hora, Señor. Bendícelos a todos y cada uno de ellos, y bendice a sus familias abundantemente, Señor. Muéstrales esa mano poderosa a cada uno de ellos en estos siguientes días de esta semana, Señor, respaldando esta palabra, Padre. Te alabamos y te bendecimos a ti, el único que lo merece, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Gracias.